Misericordia. Cristo, sanación del mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A ese le abre, él guarda y las ovejas atiende a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo hoy domingo para que podamos reflexionar palabras divinas, no palabras humanas, palabras de consuelo, de amor, de paz, de misericordia. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu amor, de tu sabiduría, de tu verdad. Permítenos reflexionar palabras divinas. Amado Jesús, hoy domingo, alegres, contentos, porque escuchamos tu palabra, escuchamos el Evangelio del día. Queremos que te manifiestes en la vida de cada uno de nosotros. Hoy nos está invitando a que sigamos la puerta ancha, donde tú eres el pastor. Con tu vara y tu callado tú nos conduces, Señor. Hoy en San Juan capítulo 10, versículo del 1 al 10 nos está diciendo: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Ustedes y yo, mis amados hermanos, estamos llamados a entrar por la puerta grande, no a saltar, no a utilizar otros caminos que desvían nuestra fe, desvían nuestra creencia, a utilizar otros caminos que nos conducen hacia la perdición, hacia la maldad. La vida del cristiano radica en el camino que es Cristo Jesús, porque Cristo es camino, verdad y vida. Ustedes y yo estamos invitados a creerle a Jesús, a seguirle a Cristo. La palabra de Dios hoy nos está diciendo: vengan a mí, porque yo los aliviaré si están cansados y agobiados. ¿Cuántas personas están cansadas y agobiadas por esta situación que vivimos de pandemia COVID-19? Pero es un virus que se presenta a nivel mundial, que tiene en cuarentena a todas las personas. Nunca las iglesias habían estado tan cerradas, nunca se había prohibido el celebrar, por ejemplo, una Semana Santa, celebrar los sacramentos, celebrar las confesiones, pero es una experiencia que nos está sirviendo a todos para entrar realmente por la puerta que es Cristo Jesús, no como el ladrón que abre un boquete y se mete y roba, no como el ladrón que espera que llegue la noche para hacer la fechoría, para hacer la maldad. No, podemos también nosotros convertirnos en ladrones espirituales, en ladrones de la palabra de Dios. Podemos convertirnos en ladrones de la misericordia y el amor de Dios. ¿Cómo así? Porque sentimos pereza espiritual. Podemos robarnos el tiempo que el Señor nos regala aquí en la tierra,
en cosas innecesarias. Perdemos el tiempo, es decir, robar el tiempo que Dios nos regala acá en la tierra haciendo cosas que no tienen nada que ver con el reino de Cristo. No, tenemos que nosotros aprender a entrar por esa puerta que nos conduce hacia el camino de la santidad. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre, el guarda y las ovejas atienden a su voz. Cuando nosotros aprendemos desde muy pequeños que nos educan cristianamente a ser obedientes, prácticamente escogemos el camino del bien, el camino del bien común. Escogemos el camino de la paz, de la tranquilidad, del amor, de la sinceridad. Cuando nosotros no aprendemos a escuchar la voz del pastor, queridos hermanos, nosotros hacemos las cosas a nuestro propio antojo. Cuando nos hablan de Dios, cuando nos hacen referencia de Dios, decimos que no tenemos tiempo, es decir, nos robamos el tiempo de Dios, nos convertimos en ladrones aunque no lo creamos. Por lo tanto, ustedes y yo estamos invitados a vivir, transformar, formarnos y creer en Cristo, quien nos invita a entrar por la puerta ancha, por la puerta grande. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Hay momentos en que podemos desviarnos de ese camino que nos va conduciendo hacia la santidad, hacia la eternidad, porque comenzamos a escuchar otras voces que no es la voz del buen pastor, especialmente la voz de Cristo Jesús. Cuando nosotros nos alejamos, nos enfriamos de la iglesia, comenzamos a escuchar otras voces, comenzamos a escuchar la voz del brujo, comenzamos a escuchar la voz del alcohólico, comenzamos a escuchar la voz del drogadicto, de aquella persona que nos está diciendo que en la iglesia estamos perdiendo el tiempo. Comenzamos a escuchar voces que totalmente hacen que nos perdamos de la voz de Dios. Eso es peligroso y eso es pecaminoso. Ustedes y yo estamos invitados a escuchar la voz del Señor. El Señor nos conduce hacia pastos suculentos. El Señor nos conduce hacia fuentes tranquilas. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Salmo 23. El Señor es nuestro pastor y nada nos falta. Nunca nos va a conducir hacia pastos secos. Nunca nos va a conducir hacia tierras áridas, nunca nos va a conducir a ríos secos, no, sino nos va a conducir a esos lugares hermosos, maravillosos, que tanto anhelamos nosotros, a veces tranquilidad, paz, para desestresarnos, para vivir en armonía, para vivir como una verdadera familia cristiana. ¿Cuántas familias se han separado? ¿Cuántos hogares se han dividido? Porque en muchos momentos no supieron resolver los problemas porque estaban escuchando otras voces. En los hogares, las esposas cuando comienzan a escuchar otras voces que no es las del esposo y comienzan a faltarle el respeto a sus esposos, comienzan a ser infieles las mujeres, comienzan a escuchar la voz que no es la voz de Dios. E igual los esposos también comienzan a escuchar otras voces por fuera, voces de compañeros, de amigos que lo conducen hacia la maldad, lo conducen hacia la separación y el matrimonio se acaba. ¿Y quiénes son los que quedan sufriendo? Los hijos, que son bendición de Dios y que no tienen la culpa. Por eso, mis amados hermanos, aprendamos a escuchar la voz de Dios. Cuando usted comience a escuchar una voz que no es la de Dios, preocúpese y ocúpese. No deje que lo conduzcan hacia la perdición. Un muchacho cuando no se educa, cuando comienza a tener uso de razón, 5, 6 años el muchacho, claro que Santo Tomás nos dice que la persona comienza a tener, el ser humano como tal comienza a tener uso de razón a los 3 años. A los 3 años el niño ya comienza a hablar, comienza a pronunciar palabras, comienza a entender, comienza a aprenderse los números, las vocales, el abecedario, comienza el muchacho a desarrollarse intelectualmente, digamos, la parte cognitiva. Pero ya un niño de 5 o 6 años usted tiene que irlo educando a presignarse, a hacerse la señal de la cruz, apréndase el Padre Nuestro, apréndase el Ave María,
aprendas el rosario, ya el niño comienza a conocer las palabras, comienza a conocer las vocales y ya puede ir interpretando la palabra de Dios. Y por eso el niño va conociendo la voz de su papá y de su mamá, que lo van enseñando bien, que lo van enseñando a enamorarse de las cosas de Dios. Pero cuando comenzamos a escuchar otras voces, comenzamos a escuchar la voz de películas de terror, de películas de La Sayona, de películas de La Llorona, del Conjuro, de películas de hasta de una fulana monja, comenzamos a escuchar esas voces que son satánicas. Esas son películas satánicas que en ningún momento un padre, una madre, familia puede permitir que sus hijos la vean, porque eso aterra la parte cognitiva del niño, del adolescente. ¿Por qué mejor no colocan películas de santo? ¿Por qué mejor no comienzan a leer la palabra de Dios? ¿Por qué no le colocan la Biblia hablada? Ahí tenemos, por ejemplo, el canal del Padre José Gregorio Medina, Biblia hablada con el Padre José Gregorio Medina. ¿Por qué no le colocan el Evangelio del Día con el Padre Cristóbal Araujo? Usted le puede colocar una película de un santo, una película que vaya formando al niño. Padre, ¿qué película nos recomienda usted que podamos colocarle a los niños ahora que estamos en cuarentena y que tenemos tiempo de sobra para que el niño pueda ver películas, para que el niño se vaya formando, se vaya preparando? Tenemos una bella película hermosísima para los niños, que es la vida de Santo Domingo Sabio, gran santo de la iglesia, un niño se hizo santo. Tenemos la vida del patrono de los monaguillos, de Santa Articio, y así sucesivamente tenemos muchísimas películas para nosotros los adultos también, que nos pueden servir de formación, que nos pueden servir para que nos eduquemos espiritualmente. Son películas cristianas que nos ayudan a cada uno de nosotros a crecer espiritualmente. Recuerde que el tiempo no lo podemos perder. ¿En qué está dedicando usted el tiempo que ahora tiene en su casa? Le hago esa pregunta. ¿En qué está dedicando el tiempo? En el celular, solamente en el WhatsApp, en el Instagram, en los medios de comunicación, pero no lo está aprovechando para bajar, por ejemplo, eh, un libro de oración, para leer la palabra de Dios, para encontrarse con Dios. Aproveche el tiempo, mi hermano. Usted no puede perder el tiempo, no pierda el tiempo, porque tiempo que se pierden lo llora los santos. Padre, ¿qué película me recomienda a mí que, que yo tengo tiempo para verla ahorita, para nosotros los adultos, que me pueda ayudar en mi proceso de conversión, en mi proceso de crecimiento espiritual? Vea la película, por ejemplo, de Quo Vadis, ¿a dónde vas, Pedro? Pedro misionero, Pedro apóstol del Señor. Vea la película de los evangelistas, que ya la hay, que ya la existe. Vea la película de San Agustín. Vea la película de San Martín de Porres, hombre justo, hombre humilde, sencillo. Muchísimas películas de santos que nos pueden ayudar a nosotros a crecer en santidad, a crecer espiritualmente. Recuerden que hoy San Juan, en su capítulo 10, versículos del 1 al 10, nos está invitando a que entremos por la puerta grande, a conocer la voz de Dios, porque el ladrón, el que entra a hacer daño, el que entra a dañar la espiritualidad de una persona, ese realmente es a veces el que le hacemos más caso. En verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no lo escucharon. Amados hermanos, aprendamos a escuchar la voz de Dios. Aprendamos a hacer silencio interior para escuchar la voz de Dios. Cristo es la puerta, Cristo es quien nos va a dar la salvación. Por eso dice, yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos, encontraremos vida en abundancia, saldremos victoriosos de esta pandemia COVID-19 que tiene al mundo prácticamente paralizado, que tiene el mundo totalmente asustado. Las personas ya no saben qué hacer. Sabemos que queremos volver a las iglesias, nos hacen falta el tener el contacto, la Eucaristía, la confesión, los sacramentos, pero tenemos que ser obedientes. ¿Cuántas personas han muerto a causa de esta situación por la desobediencia? Aprendamos a ser obedientes para que al final, digamos, encontramos los pastos suculentos, los pastos que nos alimentan espiritualmente. Por eso, leamos la palabra de Dios, escudriñemos las Sagradas Escrituras, hagamos el Santo Rosario, para que
De esta manera no perdamos nosotros nuestra espiritualidad, no perdamos el camino hacia la santidad, hacia la vida eterna. Hoy domingo el Señor nos sigue hablando, el Señor se sigue manifestando en nuestra vida. Confiemos en ese amor, en esa misericordia de Dios. Si podemos hacer la caridad, hagamos la caridad, porque la caridad es amor y amor es misericordia y misericordia es Cristo Jesús, quien ha venido para enseñarnos a nosotros al compartir, al celebrar, a estar unidos, a vivir en fraternidad. Que Mamita María nos bendiga, que Mamita María nos fortalezca. Por eso, queridos hermanos, pidamos a María para que ella pueda decirle: Jesús, ten compasión de ese pueblo, ten compasión del mundo. María intercede ante su Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Que nos ilumine la palabra de Dios, que nos transforme. Nos preparamos pues para recibir la bendición. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Reciban la bendición que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Les habló el Padre Cristóbal. Ahora un fuerte abrazo. Les quiero mucho. Feliz domingo para todos. Dios les bendiga.